cuán agradable es que habiten los hermanos juntos en armonía. El tema que le he dado a esta enseñanza es gozo por la confraternidad y armonía. Gozo por la confraternidad y armonía. La Biblia dice: mirad cuán bueno y cuán agradable es que habiten los hermanos juntos en armonía. Escuchen, la Biblia dice hermanos. Los hermanos. Sí, los hermanos. O sea, usted y yo somos hermanos. Y cuando habitamos juntos, Dios envía bendición de una manera sobrenatural. Si la Biblia habla que somos hermanos, es porque hay un Padre. Y ese Padre es Dios. Y cuando nosotros nos reunimos, todos los hermanos, entonces es la familia espiritual. ¿Sabía eso? ¿Sabía eso? O sea, mi Padre es Dios. Mi hermano es el que está sentado aquí. O sea, usted es mi hermano, usted es mi hermana. Pero cuando nos reunimos todos juntos, entonces se habla de la familia espiritual. Somos una familia espiritual, ¿sí? O sea que todos nosotros hacemos parte de esa familia, siendo Cristo Jesús nuestro Padre. Y cuando disfrutamos de esa armonía, estamos allí teniendo un corazón gozoso, cuando podemos disfrutar de esa armonía. Ahora, hay algo muy importante que nosotros tenemos que estar atentos, porque aquí habla de hermanos, y me estuve deteniendo a observar esto, hermanos. Es porque tenemos ¿qué? ¿Qué tenemos? Un Padre, ¿cierto? Tiene que haber un Padre para un grupo de hermanos, ¿cierto? Tiene que haber un Padre para un grupo de hermanos. Y nuestro Padre es Dios. O sea, Dios es nuestro Padre. Pero hay algo muy importante que nosotros escuchamos muy seguido esto, cuando la gente dice, estas expresiones se escuchan muy seguido en la gente del mundo. Dice, todos los hombres, todos nosotros, todas las mujeres, todos somos hijos de Dios. No sé si a usted le ha parecido muy común esta frase, ¿cierto? Usted va a tratar de hablarle a alguien de que usted es hijo de Dios y él le va a responder, yo también soy hijo de Dios, ¿cierto? Entonces uno se encuentra, bueno, ¿cómo así? ¿Sí? O sea que usted también es hijo de mi padre. Él dice, sí, pero su forma de vivir es totalmente contraria a la que usted está viviendo. Entonces allí hay algo que no está conectado, ¿sí? Y quiero decirle algo, que no todos los que realmente llamamos hermanos son hijos de Dios. Yo quiero que hoy usted se vaya claro de esto, ¿sí? Muchos pueden decirnos hermanos, pero el verdadero hermano, la verdadera hermana, es aquel que tiene como padre a Dios. Amén. ¿Sí? O sea que no todos los que van a una iglesia, o no todos los que usted se encuentra en la calle y que le dicen hermano. No, hay que aprender a mirar quién es el verdadero hermano. La Biblia dice, mirad cuán bueno y cuán agradable es que habiten los hermanos. Está hablando de la iglesia. Aquí el salmista, o sea, David escribe este salmo y David está hablando de lo que es el habitar juntos como hermanos, pero está hablando de la iglesia. O sea, del pueblo de Dios. O sea, nosotros, los que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador. O sea, aquel que ha aceptado a Cristo en su corazón y lo ha confesado con sus labios, que Él es el Señor,
entra a ser parte de la familia real y especial que es la familia de Dios. Amén. Entonces, dice la palabra, yo quiero que vaya conmigo a la primera carta del apóstol Juan, capítulo 3. Vamos a mirar algo acá porque quiero que nos llevemos en esta hora una palabra sazonada en nuestro corazón, que se vaya sazonada. Porque vamos a mirar la verdad, y la verdad la encontramos en la palabra del Señor. ¿La encontraron? Ok. Dice la primera carta del apóstol Juan, capítulo 3. La Biblia dice, mirad. Encontramos la misma palabra que dice en el Salmo 133, comenzando. En el Salmo 133 miramos que dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso. ¿Es habitar qué? Los hermanos juntos están en armonía. Acá dice también, mirad cuál qué. Amor nos ha dado, ¿quién? Escuche, el Padre. Cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos ¿qué? Llamados, oigan esto, llamados ¿qué? Hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce. ¿Quién es el mundo? La gente que no ha abrazado el amor de ¿quién? Del Padre. Sí, o sea, aquí hay dos clases de personas, ya encontramos, la Biblia lo aclara aquí, ¿cierto? O sea, dice la palabra, mira lo que dice, los hijos de Dios, pero también hay unos, dice, por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Muy clave acá. Mis hermanos, la Biblia nos dice, en Mateo capítulo 22, versículo 29, vamos a leer acá esta palabra, porque yo quiero que quede bien claro, no voy a ser muy largo, hoy el sermón no va a ser muy largo, va a ser corto, pero yo quiero que ustedes se vayan con esta palabra, porque hay un grave error en el pueblo de Dios, y un grave error que no puede usted ni yo tratar de abrazarlo. ¿Por qué? Porque cuando abrazamos este error, estamos en peligro. Dice la Biblia en Mateo 22, 29, ¿alguien que lo lea? Mateo 22, 29. Amén. Qué tremendo. Dice la Biblia, dice la palabra, que Jesús les dijo a los que se creían hijos de Dios en aquel entonces. O sea, Jesús le está hablando a un grupo de religiosos que iban a las sinagogas, que enseñaban. En el caso de Nicodemo era uno de esos. Nicodemo era un alto dignatario, un doctor de la ley. Nicodemo era un hombre preparado. Y también él enseñaba las escrituras. Pero el Señor les dijo, oye, el Señor les dice a ellos, les está diciendo, ustedes están errando, están ignorando las escrituras y el gran poder de Dios. Una de las cosas por las que hay muchas personas allí predicando un evangelio totalmente diferente y haciéndoles creer a muchos que son hijos de Dios, es porque están ignorando o están errando el conocimiento de Dios, que son las escrituras. Pero usted y yo que estamos acá, tenemos, mis hermanos, gracias a Dios, el Espíritu Santo que nos ministra y en el que no podemos dejarnos jamás engañar por argumentos de humanos que están afuera, tratando de enseñarnos algo totalmente contrario a lo que la palabra de Dios dice. Entonces dice la palabra que por errar, ignorando las escrituras, hay tanta gente creyendo que va por un camino que lo lleva a la vida eterna, pero la palabra de Dios dice que al final es camino de muerte. No todos, el que dice Señor, Señor, dice la palabra, entrará en el reino del cielo, sino el que hace la voluntad de ¿quién? De mi Padre. Entonces, solo la palabra de Dios, escuche, solo la palabra de Dios nos puede dar luz sobre el asunto. Solo la Biblia. Si usted tiene la Biblia a mano, mis hermanos, usted tiene que entenderla porque el Espíritu de Dios está allí. ¿Sí? Ahora, vaya conmigo para que usted se dé cuenta, sin cerrar estas escrituras, porque estamos acá, vaya conmigo a el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 11 y 13. Vamos a ir un poquitico atrás a los Evangelios, capítulo 1 del Evangelio de Juan, para que usted mire acá algo poderoso que está escribiendo el Señor en su palabra.
Vamos a ver qué dice. Juan capítulo 1. Vamos a ver qué nos dice la palabra. Porque usted no puede vivir engañado, yo tampoco puedo vivir engañándolos. No. La Biblia dice que la luz no puede vivir con las tinieblas. ¿Cierto? O somos luz o somos tinieblas. Pero no podemos decir que somos hijos de Dios y estamos viviendo de apariencia. No. El Señor viene por una iglesia pura, una iglesia sin mancha, una iglesia sin contaminación, una iglesia que está todo el tiempo con sus vestimentas emblanquecidas. Amén. Y es importante, tenemos que enseñar la palabra del Señor. Veamos qué dice el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 11 al 13. ¿Vamos? ¿Están conmigo? La Biblia dice, a los suyos vino, ¿y qué pasa? A los suyos vino y los suyos que no le recibieron. Mire lo que dice la palabra del Señor. A los suyos, está diciendo aquí la palabra, que Él vino a todo el mundo, pero específicamente al pueblo de Israel. A los suyos, o sea, al mundo, vino. Pero los suyos, el pueblo de Israel, no le quisieron ¿qué? No le quisieron recibir. Mis hermanos, algunos lo recibieron, otros no lo recibieron. Sí, algunos lo recibieron, algunos que estaban allí, otros no lo recibieron. Entonces la Biblia dice, vamos a seguir leyendo más abajo, en el versículo 12, ¿qué dice? Mas a todos los que quiere decir que otros no le rechazaron. Amén, estamos aquí. Esto está, qué bueno que están activados ustedes. Dice, más a todos los que le recibieron. O sea que no todos le recibieron. Dice, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿les dio qué? Potestad de ser ¿qué? Hechos hijos de Dios. Escuche. Entonces estaba mirando algo muy importante. Yo le decía a los demás esta mañana que cuando el apóstol Pablo está escribiendo en la carta a los Efesios, capítulo 6, está hablando sobre la vestimenta de lo que es la armadura de Dios. El apóstol está diciendo allí algo importantísimo. Está diciendo que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino que, ¿contra qué? El primer demonio que vemos allí es potestad. ¿Cierto? El apóstol Pablo está diciendo que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades. Ahora, el Señor me está diciendo acá que el que cree en su nombre, el que le recibió, le dio potestad. Lo mismo. Entonces, lo que podemos ver es que una potestad, cuando el apóstol Pablo está hablando de una potestad, está hablando de un demonio territorial que ha tomado control de esa ciudad, de esa nación, de esa familia, de ese individuo. Él ha tomado control y tiene dominio sobre ese territorio. Eso es una potestad. Una potestad, mi hermano, es que tiene el control. Ha sido entregado un dominio. Y por eso, mi hermano, el apóstol Pablo dice que tenemos que estar bien que puesta la armadura de Dios para hacer frente a esos demonios territoriales. Ahora, cuando el Señor nos está diciendo acá que Él nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios, también está diciendo la palabra, porque estoy mirando algo muy importante que encontré, y potestad significa dominio, significa poder, significa autoridad. No, todas estas cosas es lo que el Señor nos está diciendo, que cuando nosotros entramos a ser la familia de Dios, a ser hijos de Dios, el Señor nos reviste de poder, el Señor nos reviste de autoridad, el Señor nos entrega dominio para poder gobernar en la autoridad del Espíritu. ¿Están entendiendo? O sea, la gran bendición que nosotros tenemos cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador. Ahora, mire que la Biblia dice que todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio esa potestad. No es para todos. Por eso no podemos nosotros dejarnos engañar
por la gente que afuera nos dice, yo también soy hijo de Dios. No. No. O cuando nos dicen, no importa a cuál iglesia usted vaya, estamos adorando al mismo Dios. Mentiras. Mi hermano, el verdadero hijo de Dios tiene marcas de Cristo que le muestran a donde usted va, a las personas que lo ven, que es un hijo del Señor. ¿Está entendiendo? Entonces la Biblia dice aquí claramente, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto constituye una de las promesas más grandes en la palabra de Dios para los hijos de Dios. Sí, esto es una promesa grande que nosotros tenemos que abrazar. Cuando el Señor dice que somos hijos de Dios, entonces yo tengo autoridad para reclamar las promesas que están escritas en la palabra. Yo tengo esa autoridad, yo tengo ese dominio, yo tengo ese poder para atar y desatar. Por eso el Señor dijo a Pedro, Pedro, todo lo que tú, a partir de hoy, Pedro, cuando Pedro, mire que, ¿sabe algo? Pedro recibe esta confirmación de Dios cuando Él le dice, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Algunos dicen, no, usted es Elías, que es un profeta, que fue Juan el Bautista. Pero Pedro se levanta y dice, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Entonces la respuesta del Señor es, Pedro, a partir de hoy, toma las llaves del reino y todo lo que tú ates aquí en la tierra, serás atado en el cielo. Lo que desate aquí, será desatado en el cielo. O sea, lo que el Señor está diciendo es, Pedro, por recibir a Cristo como Señor, por reconocerlo como Señor, también se le delega autoridad, se le delega poder, se le delega dominio. ¿Está entendiendo lo que Dios nos está diciendo en la palabra? Cuando somos parte de la familia de Dios, cuando somos parte de esa familia preciosa que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador. ¿Están entendiendo? Amén. ¡Qué bendición! A los que creen en su nombre, la fe en Cristo y en lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Eso es lo que está diciendo. Que los que creen en su nombre. Está diciendo la palabra porque, mis hermanos, Satanás cree también. Los demonios tiemblan también. Una cosa es que nosotros digamos que somos cristianos, pero otra cosa es que mostremos que somos hijos de Dios. Amén. La seguridad que tiene que haber en cada uno de nosotros. Esa confianza, ¿quién es usted? ¿Sí? O sea, usted, el hijo tiene derechos legales. ¿Sí? El hijo, hermana Noemí cuando entra a su apartamento y ella abre la nevera para sacar algo, le pide permiso, mami, con mucha reverencia se arrodilla, quiero abrir la nevera y usted me da permiso comerme una uvita allí. Ella entra y ella sabe que lo que hay en la nevera es de ella. El hijo sabe que lo que hay en la nevera, el hijo sabe que lo que hay allí en la casa le pertenece. Ese hijo es dueño porque es del papá, es de la mamá. ¿Está entendiendo? Mis hermanos, cuando nosotros entendemos esto, pedimos a Dios sin miedo. Pedimos a Dios sin temor. Estamos hablando con autoridad. Usted está atando con autoridad. Usted está desatando con autoridad. Por eso el Hijo de Dios tiene poder, tiene dominio, tiene autoridad. ¿Están entendiendo? La Biblia se les dio potestad. El problema está que no hemos entendido esa condición que nosotros tenemos en Dios como hijos. Es importante que entendamos esto. Yo acepté a Cristo, me convertí en una nueva persona y hoy soy un hijo lavado por su sangre. Soy bendecido por Dios. No sé si me están logrando captar. Entonces, ¿cuáles son los que realmente la Biblia dice? Porque mire lo que dice la palabra en el versículo 13 del Evangelio de Juan capítulo 1. Dice, los cuales no son engendrados ¿de qué? De sangre ni de qué. Ni de voluntad de carne, ¿cierto? Quiere decir esto, que los hombres llegan a ser hijos de Dios no por nacimiento natural. No, sino por un nacimiento espiritual. O sea, que usted no es hijo de Dios por un nacimiento natural. Usted es hijo de Dios por un nacimiento ¿qué? Espiritual. Amén, ahora sí estamos entendiendo. ¿Cierto? Entonces, no es por voluntad de hombre, ni voluntad de carne. El hombre no puede ganarse la salvación. Es un regalo gratuito de parte de Cristo Jesús.
Es por fe que yo recibo. ¿Sí? No es aquí con un esfuerzo religioso, no es aquí, mi hermano, con una fuerza humana. No, es por fe que yo abracé la salvación a través de Cristo. Amén. Entonces, es importante que nosotros entendamos lo que es ser un hijo de Dios. Lo que es vivir en la voluntad perfecta del Señor. La Biblia dice, mira, vamos a ir a Efesios capítulo 2, versículo 3, para que usted lea un poquito acá. Efesios 2, 3. ¿Qué dice la palabra? Efesios 2, 3. ¿Alguien que lo lea? Efesios 2, 3. Vamos a leerlo. Ajá. Oh. Entonces, mire lo que está diciendo Efesios capítulo versículo 3, dice, entre los cuales también todos nosotros, o sea, ahí estaba usted y ahí estaba yo. Cuando no habíamos aceptado a Cristo como Señor y Salvador, dice la Biblia, en los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de qué, de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de qué, de ira. O sea, lo que está diciendo aquí la palabra, el apóstol Pablo está diciendo, éramos hijos del diablo, éramos hijos del enemigo, éramos hijos de Satanás. Lo mismo que los demás. ¿Quién son los demás? Los que no han recibido a Cristo como Señor y Salvador. O sea que ellos están siendo ¿qué? Hijos de qué? De ira. Igual que nosotros antes de recibir a Cristo. Éramos hijos de ira, ¿cierto? Todo nos irritaba, todo nos molestaba, todo nos hacía pasar momentos difíciles, nos enojábamos por cualquier cosa, todo el tiempo andábamos allí aburridos, no sé, éramos agrios, de tal manera que la gente no le gustaba sentarse con nosotros a hablar porque lo sacábamos corriendo con la mirada. Éramos agrios, dice la Biblia, éramos hijos de ira. Éramos hijos de ira. Y en esa condición, pues no podíamos perdonar, éramos envidiosos, éramos orgullosos, éramos altivos, no nos gustaba perdonar. No, vivíamos una condición desastrosa. ¿Por qué? Porque éramos hijos de ira, no éramos hijos de Dios. En ese momento, mi hermano, hacíamos las cosas porque quien gobernaba nuestra carne, nuestra alma, todo nuestro ser, ¿era qué? Satanás. No éramos hijos de Dios. No, allí el apóstol Pablo está diciendo, éramos todos de esa forma, porque la palabra del Señor dice en Romanos 3:23, dice que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. O sea, todo lo que el pecado paga es muerte, pero en Cristo Jesús heredamos la vida eterna. Es importante que entendamos esto. Ahora, los hijos de ira son aquellos que realmente no han nacido de nuevo. No tienen a Cristo en su corazón. Son rabiosos, son rebeldes, son enojones, malas palabras. No les gusta leer la Biblia, mucho menos orar. Todavía no han nacido de nuevo. No han nacido de nuevo. Entonces, dice la palabra, cuando vivíamos en ese tiempo, pero igual, dice que igual que los demás. Esto es importante. Estaba mirando algo y me gusta mucho lo que Dios me regalaba esta mañana. Estaba mirando uno de los hijos de los misioneros americanos que fueron a las montañas del Ecuador. Y estos 4 hombres misioneros, creo que eran 4, fueron a predicarles el evangelio a los indígenas allí en las montañas del Ecuador. Pero los indígenas
al verse que estaban allí acorralados por los americanos, sintieron miedo y bueno, la reacción de ellos fue tomar a cada uno y asesinarlos. Los mataron a los 4. ¿Qué hicieron las esposas de ellos? Las esposas de ellos, inmediatamente al ver cómo sus esposos habían sido asesinados en las montañas del Ecuador por aquellos indígenas, alistaron también sus maletas y se fueron con sus hijos. Ellos dijeron, no vamos a dejar que el diablo tome ventaja de esto. Nuestros esposos sembraron la semilla, nosotros vamos a regarla. Y se fueron con sus hijos. Y gracias a Dios que las esposas pudieron continuar un trabajo de perdón en medio de los indígenas allí. Y ellos allí reconocieron de que eran mujeres indefensas y que lamentablemente a lo que habían hecho no había sido lo mejor con sus esposos. Entonces esto hicieron que la sangre de estos hombres fuera abrazada en amor hacia ellos y pudieran recibir a Cristo como Señor. Y entonces aceptaron y las mujeres comenzaron un trabajo especial con ellos. Pero allí había un niño muy pequeño, hablemos de unos 3, 4 años, muy pequeño, en el que él crece y conforme va avanzando en su edad, llega a ser parte del trabajo de las mamás. Y me gustó mucho, él estaba contando esta mañana el testimonio. Él dice que el mismo hombre a quien asesinó a su padre, ahora era su líder, era su mentor. Él dice que llegó a amarlo tanto porque mientras un día él estaba ministrando, le dice que él sentía cierto resentimiento porque había matado a su padre, había matado a su héroe, a su ejemplo a seguir. No estaba nada contento con ellos, siempre había un resentimiento. Pero un día dice que el hombre que mató a su padre lo quedó mirando y le dijo, hijo, quiero decirle que en mi espíritu, en mi alma, está el espíritu de su padre. Y cuando dice él que él le dijo esas palabras, saltó de él algo tan poderoso y fue el verdadero perdón. Dice que él fue y lo abrazó y lo besó y que él no entendía lo que estaba pasando. Y cómo algo sobrenatural había ocurrido en él, que se levanta con tanta fuerza para ir y abrazar a aquel hombre que había asesinado a su propio papá. ¿Sabe algo? Él dice esto: si Cristo Jesús no hubiera estado en mi corazón, yo no hubiera podido hacer lo que realmente hice con este hombre. Y el hombre estaba ahí, ya un anciano con unas plumas, estaba allí, y el Señor estaba hablando en su lenguaje, y cuando él le ministraba, luego le preguntaron al anciano, y él dice, sí, todo esto nosotros lo hicimos porque no teníamos conocimiento alguno de lo que es el amor de Dios en nuestras vidas. No lo sabíamos. Entonces, qué importante, cuando el apóstol Pablo dice, cuando nosotros estábamos en este tiempo allá, estamos siendo hijos de ira, no entendíamos, no conocíamos absolutamente nada, estamos perdidos en nuestros delitos y pecados, pero cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador, ahora somos parte de ese linaje, somos hijos, teniendo un Padre que todo el tiempo nos abraza. Amén. Y es aquí donde quiero que entendamos, mis hermanos, porque el verdadero hijo de Dios, los que estamos caminando en esa bendición de poder un día estar con Cristo, de poder disfrutar esa promesa que tenemos, porque hay un anhelo, ¿sabe, mi hermano? En mi corazón hay un deseo de estar con Cristo un día. O sea, yo trabajo y oro y le pido al Señor, Señor, permíteme un día abrazar ese momento tan maravilloso, Señor, de estar en tu presencia. Y yo me imagino allí al Señor en esa mesa, en la boda del Cordero. Hay un deseo tremendo en mi corazón para que se llegue ese momento. Hay una promesa de Dios. Sí, porque los hijos de Dios, los que estamos viviendo la palabra, un día vamos a estar con Cristo, un día nos vamos a sentar y ¿sabe quién nos va a servir? El mismo Rey de Reyes y Señor de Señores. O sea, hay algo poderoso que vamos a estar heredando un día.
Por eso, mi hermano, usted no puede perder de vista esa coronación, ese momento de entrega de galardones. No podemos perderlo. Tenemos que estar disfrutando todo el tiempo la condición de hijos, siempre andando con la autoridad que tenemos, con el dominio que tenemos territorial. Mi hermanos, cuando yo ando por esta ciudad, siempre ando declarando que soy hijo de Dios y que todo lo que yo le pida a Dios, Dios me lo da. ¿Por qué? Porque tengo poder para hacerlo. Tengo la autoridad de Dios para hacerlo. Porque soy hijo de Dios. Usted y yo somos hijos de Dios. Amén. Ahora, vamos a ir más adelante. En la primera carta del apóstol Juan. Ya estoy terminando con esto. A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mira lo que dice la palabra. Mirad, versículo 3, capítulo 3, versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Para que seamos, ¿qué? Llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Qué? Oiga lo que dice la palabra. Todavía no se ha manifestado lo que un día usted y yo vamos a hacer. No se ha manifestado. O sea que hay algo más poderoso que está por ocurrir. Cuando nuestros cuerpos sean glorificados. Cuando seamos semejantes, mi hermano, a Cristo Jesús allí. Eso va a ser poderoso. ¿Cuántos se motivan? Mira lo que dice la palabra. Dice... Mira lo que dice, pero sabemos que cuando Él se manifieste, ¿seremos semejantes? ¿Seremos qué? Hay una promesa. ¿Para quién? Para los hijos de Dios. Mi hermano, no en vano usted está sentado en esa silla. No en vano usted está siguiendo el Evangelio de Cristo. No en vano usted está sirviendo a Dios. Hay algo que se va a manifestar muy pronto. Hay algo que está por ocurrir. Algo que está por acontecer. Y usted y yo tenemos que estar anhelando ese momento. Dice la Biblia que aún no se ha manifestado, pero se va a manifestar. Aún no ha pasado, pero va a pasar. Aún no lo hemos visto, pero lo vamos a ver. ¿Están entendiendo? Dice, versículo 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué pasa? Se purifica a sí mismo, así como eres. Amén. Oh, tremendo. Aleluya. Estamos aquí. Ahora yo quiero que vayan conmigo al versículo 10. Porque estoy terminando este versículo 10. Dice la Biblia. Vamos al versículo 9. Dice, todo aquel que es nacido de Dios, o sea, que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, ¿qué dice? ¿Por qué? Porque la simiente de Dios, ¿qué? Permanece en Él y no puede pecar porque es nacido de ¿quién? Amén. ¿Estamos entendiendo? Versículo 10. Y en esto se manifiestan ¿quién? Los hijos de Dios. ¿Y los hijos de quién? ¿Sí ven que hay hijos de Dios? ¿Y hay hijos de quién? De ira. Hijos de ira. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos de quién? Del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a quién, no es de Dios. Mire, hermanos lindos, no es de Dios. Les hablaba lo siguiente en el principio, en el Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, celebrando el triunfo de Cristo. Cada vez que yo me reúno con la iglesia, que es la familia que Dios me ha dado, la familia espiritual, hay un gozo tremendo. Porque sé que usted es mi hermano, yo soy su hermano. Somos hermanos, lavados por la sangre de Cristo. Sí, somos una preciosa familia. Y una familia que está en armonía, que está
caminando, mi hermano, en unidad. La Biblia dice que Dios envía bendición. O sea, Dios te envía promesa. Te alcanzan las bendiciones, la misericordia, el favor de Dios. Cuando nosotros nos reunimos como hermanos para celebrar ¿a quién? A Cristo Jesús. Y dice la Biblia que el que no ama, ¿qué pasa? No le ha amanecido todavía. Y sabe, cuando yo miraba el testimonio de estas personas que le decía a este muchacho, me quedó tanto en mi corazón esto. Dice, Señor, este muchacho pudo perdonar y abrazar y besar al hombre que había matado a su papá. Y nosotros decimos que somos hijos de Dios. Yo digo que soy hijo de Dios, pero me queda difícil perdonar una ofensa, una palabra que alguien me dijo. Una sola palabra. Me queda difícil de pronto perdonar a alguien que me dejó con la mano extendida. No. Sí vio cómo se comportó. Me queda difícil abrazar a alguien que tal vez no me cumplió una cita. No me cumplió una cita y por eso me enojé. Porque lo invité a mi boda y no llegó. No, hice una celebración para celebrar el cumpleaños de mi hijo, de mi hija, de mi esposa. No vino. No, lo tengo entre ceja y ceja. No sé si le ha pasado eso. Y luego usted va a hacer una celebración y invita a todos, a usted no lo invita. ¿Por qué? Porque ojo por ojo, diente por diente. No sé si me están logrando entender lo que les digo. Nos cuesta perdonar algo tan pequeño. Nos cuesta. Pero la Biblia dice, el que no ama a su hermano, dice la Biblia, ese no es que. Dice, no es de Dios. Mi hermano, dice la Biblia, no es de Dios. O sea, no nos engañemos. Yo lo amo a usted tal como es. Estoy pastoreando una iglesia que Dios me la puso para pastorearla y los amo tal como ustedes son. Gloria a Dios. Tengo hijos maravillosos, lindos, preciosos. Tenemos errores, sí. Pero una cosa sé, y estoy seguro de eso, que si alguien me va a acusar con Cristo, si alguien me va a señalar con Cristo, porque cometí un error, porque cometí algo que no agradó a esa persona y va y me condena delante de Dios, estoy seguro, plenamente convencido que Dios le va a contestar a esa persona: tranquilo, usted calmado, Él está en mis manos, estoy trabajando con Él, no se preocupe. Porque estoy en las manos de Dios, Él está trabajando conmigo. Hay muchos errores en mi vida, pero sé que de todos Dios me va a sacar de ellos. El Señor me está puliendo. Y se los aseguro que a la vuelta de 3, 4, 5 años ustedes van a ver un mejor predicador, un mejor hermano, un mejor pastor, porque estoy en las manos de Dios y Dios me está puliendo. Dios cada día me está haciendo mejor. Y por eso les aseguro que si ustedes son fieles a esta casa, dentro de 3 o 4 o 5 años, mi hermano, la bendición de Dios va a ser mayor para ustedes, porque Dios está conmigo. ¿Están entendiendo? A la vuelta de 4 o 5 años, se lo aseguro, estoy profetizando, ustedes se van a sentir orgullosos de decir: ese es mi pastor. Este es el hombre que Dios ha puesto para que nos pastoree. Algunos que hoy se avergüenzan de mí porque tal vez soy mal hablado, porque tal vez no he visto lo mejor, porque tal vez no tengo la mejor elocuencia, o qué sé yo, tal vez algunos se avergüenzan. Mañana se van a sentir orgullosos de saber que valió la pena ser fieles a Dios y a esta casa. ¿Sabe por qué? Porque Dios está trabajando conmigo. O sea, Dios me está moldeando. Tengan paciencia conmigo. Ámenme como yo soy. Yo los amo como ustedes son. Mi hermanos, yo estoy dispuesto a perdonar cualquier ofensa. Mire,
Me llamó tanto la atención de esta mujer que nos decía que mientras ella iba en la estación a la estación del tren y luego se monta allí y va a la Grand Central, estaba leyendo un libro y de repente se levantó una mujer africana, morenita ella. Tal vez ese día amaneció de mal genio. Dice que estaba ella allí. De repente sintió que algo comenzó a bajar por sus gafas. La morena le escupió, le pegó un escupón tremendo, pero dice que las gafas le quedaron oscuras. ¿Sí te están entendiendo? Dice que ella se sintió en ese momento con ganas de pararse y decirle: quiero mostrarle mis 5 dedos pero empuñados. Pero cuando ella estaba allí en esa lucha interna, ¿qué le hago yo a esta mujer? Dice que escuchó la voz del Espíritu Santo que le dijo: tranquila, no te escupieron a ti, escupieron al Espíritu Santo. Ella inmediatamente dijo: Señor, no me han escupido a mí, escupieron al Espíritu Santo que vive dentro de nosotros. ¿Sabe? Cuando te ofenden a ti, no te están ofendiendo a ti, te están ofendiendo al Cristo que vive en ti. Cuando te señalan, cuando te critican, no lo están haciendo contigo, lo están haciendo con el Espíritu Santo que está en ti. Los verdaderos hijos de Dios estamos en capacidad de levantarnos y perdonar. El verdadero hijo de Dios está en la capacidad de abrazar, de no mirar las cosas pasadas, sino mirar el presente y el futuro, que son mejores. ¿Por qué recordar todo el tiempo el pasado, lo que aquel me hizo, lo que aquella me hizo? Y nos cuesta perdonar. Hay otros que han sido ofendidos peores de lo que usted en este momento ha sido ofendido. Hay otros que están enfrentando situaciones más difíciles que las que usted está enfrentando. Y si aquel hombre que pudo abrazar, aquel muchacho pero ya hoy un señor, pudo abrazar a aquella persona que había matado a su padre, que lo había asesinado, y pudo besarlo, ¿por qué nosotros hoy no nos levantamos y abrazamos a aquel que pareciera tan sencillo esa ofensa? La Biblia dice que si somos hijos de Dios, amamos a nuestro hermano, podemos perdonarlo. Por eso yo les decía algo: no nos confundamos en decir que somos hijos de Dios si todavía nos cuesta perdonar a nuestro hermano, si todavía no podemos vivir como hermanos, como hijos de Dios que somos en esta tierra. Pero ¿sabe algo? Hoy Dios está aquí para abrazarnos y para decirnos que tenemos una oportunidad. Colócate de pie. Dice la Biblia: a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Yo quiero hacer algo en esta tarde. Yo quiero hacer en esta tarde algo. Yo quiero abrazarlos.